Bendiciones para todos en este tiempo maravilloso y precioso de reflexión, de bendición. Todos cordialmente bienvenidos para la gloria y la honra de Dios, no solamente los aquí presentes físicamente, sino también los que nos acompañan a través de este medio. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, por esta oportunidad maravillosa y preciosa que tú nos das de reunirnos a través de este medio, Señor, en este lugar, para tu nombre exaltar y glorificar. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes, Dios de la gloria, que te glorifiques y te manifiestes mientras tu palabra es predicada, mientras el mensaje de las buenas nuevas de salvación llega a los oyentes. Permítenos estar atentos, Dios del cielo, con reverencia, con respeto y con temor y temblor delante de tu presencia, Señor, no solamente para recibir tu palabra, sino para ponerla en obra, en práctica, para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos muchísimas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos que tú seas obrando de una manera especial, gloriosa y poderosa en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos que mientras tu palabra, Señor, es predicada, hayan milagros, sanidades, liberación, Señor, restauración en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias porque creemos que tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Tú has prometido que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y creemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Qué bendición este tiempo maravilloso y precioso, donde podemos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, reflexionar a la luz de las Sagradas Escrituras. Recuerden nuestro lema de reflexión, de bendición: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a mirar un tema maravilloso y precioso que encontramos, por supuesto, en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Quiero invitarle para que me acompañe allí a Ezequiel, el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16 para la gloria y la honra de Dios. Y el tema que vamos a mirar esta noche, para que usted y yo tome nota, nuestro deber. Usted y yo tenemos un deber o un compromiso delante de Dios, y no podemos evadir este deber ni este compromiso. Por eso nos encontramos a través de estos medios llevando esa responsabilidad. Y quiero ilustrarle a la luz de la palabra. Ya conocemos lo que dice Mateo 28, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice Marcos 16, será salvo. Pero yo quiero hoy que vayamos a Ezequiel, el capítulo 3, y vayamos a el versículo 16 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se apercibiere de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú has librado
tu alma. Si el justo se apartare de su injusticia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ya usted y yo sabemos, para la gloria y la honra de Dios, que tenemos un mandato de parte del Señor. Y recuerde que lo encontramos allí en Mateo, el capítulo 28, y es muy conocido por todos nosotros, para la gloria y la honra de Dios. El versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mandato que Dios nos ha dado a todos los que hemos creído en el Evangelio de Cristo. Y debemos de obedecer a este mandato, de predicar la palabra. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos habla y nos dice: háblales en todo tiempo, escuchen o no escuchen, pero que sepan que hubo alguien que les habló. Usted y yo no podemos callar este mensaje maravilloso, este mensaje que ha transformado nuestras vidas, una transformación que no la pudo hacer, con todo respeto, un psicólogo, un medicamento, una filosofía, sino que la hizo el poder de Dios a través de su santa y bendita palabra. Entonces ya sabemos que es un mandato de Dios que debemos de predicar las buenas nuevas de salvación, que no podemos callar, no solamente a nuestra familia, familiares, parientes, vecinos, amigos, sino a los que se consideran también nuestros enemigos. A todos debemos de hablar de este maravilloso mensaje. Pero ya conociendo este mandato de parte de Dios, ahora vamos a un deber que usted y yo tenemos para la gloria y la honra de Dios, y que no podemos evitar. Y lo hemos leído allí en Ezequiel, el capítulo 3, el versículo 16. Y dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿A quién vino esa palabra? En aquel tiempo a Ezequiel, pero hoy a usted y a mí. Dios nos hace el llamado y nos confronta qué es lo que tenemos que hacer. Y miren lo que dice el 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hoy en día la casa de Israel simbólicamente es la iglesia, aunque sigue hablando Dios al pueblo de Israel, pero identificándonos con nosotros como iglesia. Pero también tiene que ver con nuestra familia, nuestros familiares y parientes. El deber suyo y mío es predicarle la palabra y en algunos momentos amonestarles a que busquen de Dios, amonestarles a que se aparten del pecado, amonestarles de que no se puede jugar con la salvación. ¿Dónde escaparemos? Dice la palabra del Señor, si descuidamos una salvación tan grande. Nosotros debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje, con sabiduría, con amor y con el respaldo de Dios. El 18, mire lo que dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay responsabilidad que tenemos usted y yo cuando Dios nos inquieta a llevarle el mensaje a alguien y no le hablamos la verdad.
y no le amonestamos para que se convierta a Cristo, para que deje el impío su camino y el hombre inicuo su iniquidad y se vuelva al Dios del cielo. Ay de usted y de mí cuando vemos a un hermano o a un familiar que está haciendo cosas indebidas, incorrectas delante de Dios y de nosotros y no le amonestamos. Desafortunadamente, eso se llama alcahuetería. Y Dios no quiere que le alcahueteemos el pecado absolutamente a nadie. Tal vez a veces llega el pensamiento a nuestro corazón, y es que de pronto esa persona se molesta conmigo, de pronto se va a incomodar, de pronto se va a sentir mal. Pues déjame decirle que es mejor que se incomode y que se sienta mal, pero que se arrepienta de su pecado. Y es importante que usted y yo salvemos nuestra responsabilidad y cumplamos ante todo delante de Dios con nuestro deber. Porque nuestro deber es nuestra responsabilidad para la gloria y la honra de Dios, amonestar, compartir la palabra del Señor. Y sigue diciendo el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, tú habrás librado tu responsabilidad. Recuerde que la Biblia dice que está establecido para los hombres que ¿qué? Que mueran. Pero luego vendrá el juicio. Y si nosotros le hemos hablado a esa persona, si nosotros le hemos amonestado, si nosotros le hemos confrontado a la luz de la palabra de que debe de apartarse de su mal camino, le hemos amonestado, le hemos dicho de las consecuencias que hay si sigue en su pecado, pero de los beneficios que hay si se aparta y se arrepiente del mismo, Dios dice que hemos librado nuestra responsabilidad. Pero si no lo hacemos y esa persona muere en su pecado, habiéndonos dado Dios la oportunidad de hablarle, de exhortarle, de amonestarle, de aconsejarle, de orientarle, y no se hizo, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Usted y yo debemos de cumplir con el mandato de Dios de predicar la palabra. Usted y yo hemos de cumplir como atalayas con nuestro deber de amonestar. Si vemos a alguien que está en pecado en la congregación, no es para atacarlo, no es para enjuiciarlo ni caerle encima. No. Es para poder, con la ayuda de Dios, que Él reflexione, que Él se aparte del camino y Él pueda seguir al Señor. El 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de su mano. Muchas personas dicen que la salvación no se pierde. Y algunos lamentablemente han tomado fragmentos de la doctrina de una vez que dice que salvos una vez, salvo para siempre. Y esa doctrina se originó en una secta que se llamó Creciendo en Gracia, que fue una desgracia terrible y de por sí su líder murió y esa denominación se dispersó. Sin embargo, la esposa retomó y ahora tiene un nombre que es Cristo Limpet. Qué terrible y qué apostasía tan tremenda, pero tiene sus seguidores. Pero es importante que nosotros entendamos lo que dice, si el justo se apartare de su justicia, o sea, y dejara de hacer lo recto, lo bueno delante de Dios, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá. ¿Quién? El justo que se apartó un día. Mire cuánta gente, cuánto creyente lamentablemente hoy en día se ha apartado del Señor. Y a veces nos justificamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ok, pero salvemos nuestra responsabilidad. Cumplamos con el mandato de Dios. Amonestemos a esa persona. Que si esa persona llegare a morir en su pecado y usted y yo le hemos hablado, le hemos exhortado, le hemos confrontado,
vamos a salvar nuestra responsabilidad delante de Dios y de esa persona. O sea que la salvación, escúcheme, no es por obras, es por gracia, 100% de acuerdo. Usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos, ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero si el creyente se apartare de su justicia, como dice la Biblia, y se andare en pos del pecado, por eso dice el apóstol Pablo, ¿haremos males para que nos vengan bienes? En ninguna manera. Debemos de andar en santidad y en rectitud delante de Dios. Y el 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Recuerde que en Ezequías nos habla de aquel varón que Dios le envió un profeta para decirle, arregla tu casa porque de cierto morirá. Pero aquel hombre, al ver que Dios le había mandado decir, de cierto morirá, o sea que ya estaba determinado por Dios que él iba a morir. Sin embargo, aquel hombre, dice la palabra, que voltea su rostro contra la pared y empieza a hablar con Dios. Y le dice, Señor, haz memoria de mi servicio, de mis ofrendas. Y empieza a decirle a Dios todas las cosas justas que él había hecho. Y Dios en su infinita misericordia le concedió 15 años más de vida. Es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de llevar el mensaje de salvación. Que si hay una persona que siendo justa se ha apartado del Señor, habiendo caminado con el Señor, nuestro deber es poder a esa persona amonestarle en el amor de Cristo para que esa persona se pueda volver al Señor. Por eso les recuerdo lo que al comienzo decíamos. La Biblia dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo su iniquidad. El propósito de Dios es que nadie se pierda, pero usted y yo tenemos un mandato de parte de Dios y tenemos un deber de compartir la palabra, pero también de en la congregación, en la familia, amonestar al que esté en pecado. Vuelvo y le repito, no es para caerle encima, no es para destruirlo, pero sí es para que esa persona reflexione como creyente, como pecador, como justo, que lo que está haciendo no está bien. Triste y lamentablemente, muchos servidores aún se atreven a subirse al altar estando en pecado. Y hay veces que uno de los familiares sabe la condición de esa persona y no le amonesta. Por temor, porque no se ponga la persona brava, porque no se desanime, porque. ¿Y qué tal si esa persona llega a morir en pecado y no se arrepiente? ¿Se imagina el cargo de conciencia suyo o mío por no haber amonestado a esa persona? Y no solamente eso, la responsabilidad tan grande delante de Dios. A veces creemos que es más fácil hacer lo que hace el avestruz. El avestruz, cuando ve el peligro, mete su cabeza en un hueco, pero le queda todo su cuerpo por fuera, que es mayor el riesgo. Por eso es importante que nosotros me entendamos. Y mire que quiero que vayamos a Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 1. Aquí el título es el deber de la atalaya. Es su deber y mío compartir el mensaje. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, en este caso tiene que ver con el pastor, con el liderazgo en la congregación, con el liderazgo en la casa. Nosotros como hombres que somos cabeza. Aún hay mujeres que les ha tocado tomar esa figura porque el hombre desafortunadamente no toma o no cumple con ese deber de ser esa atalaya. Y dice el 3, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Mire, quiero explicarle algo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba rodeado por murallas.
Y en las 4 esquinas, en cada una de las esquinas, había lo que llamamos hoy una garita. Y era alta, lo más alta que se pudiera hacer. Y allí había un hombre que se subía por medio de una escalera y estaba allí todo el tiempo con una trompeta. Y tenía que tener una visión muy buena, porque tenía que a lo lejos identificar cuando venía un jinete, para saber si era enemigo, para saber si venía en son de paz, para saber qué noticia podía traer. Y dependiendo de lo que él pudiera identificar o discernir, para la gloria y la honra de Dios, hacía tocar la trompeta. Si era una trompeta de paz, si era una trompeta de peligro, y el pueblo tenía que apercibirse y prepararse y amarse y estar preparados para defenderse. Pero si aquel atalaya se equivocara o se quedara dormido y no le diera sonido de trompeta al pueblo, y el pueblo cayere bajo la espada del enemigo, qué problema tan tremendo el atalaya. Porque aquí dice, y él viene a venir la espada sobre la tierra y tocar el trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere. Una cosa es que el atalaya hubiera tocado la trompeta correcta, viene guerra, vienen los enemigos, vamos a prepararnos, y la gente no se apercibiere, y la gente dijera, no, yo no creo que eso es para nosotros, yo creo que eso es más adelante, es para otros. Entonces Dios dice en su palabra, y es muy claro para la gloria y la honra de Dios, aquí lo dice, y el sonido, el 5, y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Dios quiere que estemos apercibidos como ministerialmente, como líderes, como cabeza en la casa, en la familia. Muchas veces hay un solo creyente en la familia, y gloria a Dios. No es fácil, pero es una bendición, siempre y cuando llevemos el mensaje para la gloria y la honra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y mire lo que dice el 6. Y si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿De mano de quién? Del pastor. ¿De mano de quién? Del líder. ¿De mano de quién? De la cabeza del hogar. Porque muchas veces se ve el pecado y no se llama la atención, se acolita. El callar lo que está mal delante de Dios no está bien. Y por eso dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra del Señor. El 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, a la iglesia, a la familia, al barrio, al pueblo. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mire la responsabilidad y el deber que tenemos usted y yo. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero es una advertencia, su sangre yo le demandaré de tu mano. Qué responsabilidad y qué deber tan grande tenemos nosotros. Sabe que desafortunadamente hoy en día hay mucho cristiano mudo, desafortunadamente, mucho líder mudo, mucho ministerio mudo, mucho cabeza de familia muda, que no dicen nada, no predican, no amonestan, le da lo mismo que haya pecado, que haya desorden, irreverencia, irrespeto ante la presencia de Dios en pleno culto, como si nada. Todo esto, lo que a nosotros nos parece humanamente que no hay problema, que todo está bien, Dios un día, si no reaccionamos a tiempo, nos va a pedir cuenta de todo ello y no podemos evitarlo. Miren lo que dice la palabra de Dios, y yo quiero que usted me acompañe, porque una cosa es la necedad del hombre. Lucas capítulo 12, versículo 16. Una cosa es la necedad del ser humano, pero otra cosa es la responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios. Usted y yo cumplamos el mandato y el deber que tenemos. El mandato es de Dios,
Mateo 28:19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, donde usted y yo estemos, si es en el supermercado, en la plaza, en el barrio, en el negocio, y Dios nos da la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Hermano, dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¡Qué bueno! La Biblia dice que el que gana almas es sabio. ¿Cuánto hace que usted no le predica la palabra a alguien? ¿Cuánto hace que no se gana una alma para Cristo? Cuando dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Llenemos el reino de los cielos de alegría y de gozo y de fiesta. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar en mis frutos. Digo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿sabe quién le habló? Dios mismo. Póngale cuidado. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es una pregunta, tiene su signo de interrogación. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mire cuánta gente, llamándolo Dios al servicio o a la salvación, a la vida eterna, dice, no, todavía no. Espere, como las excusas que vemos a través de la palabra, que el padre de familia hizo una gran cena e invitó a los convidados a venir a las bodas, al evento, y a cada uno sacó una excusa. El uno dijo, no, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado 4 yuntas de bueyes, necesito probarlos. Y otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Todos sacaron una excusa, pero la invitación de antemano les había sido enviada. Como Dios de antemano quiere usarnos a usted y a mí para que llevemos ese mensaje. Algunos tal vez van a decir, no, espere que yo me gradúe, cuando yo me case, entonces sí voy a buscar de Dios. Algunos dirán, no, espere que yo me pensione. Que esto era lo que estaba más o menos en relación con lo que estaba pensando este hombre. Espere que yo me pensione, y cuando yo me pensione le voy a servir al Señor con todo mi corazón y con todo el tiempo se lo voy a dedicar. ¿Qué necedad tan tremenda? Algunos dicen, no, yo cuando me capacite bíblicamente, haga el instituto bíblico, entonces voy a predicar la palabra. Yo quiero decirle que para predicar el evangelio de Cristo no hay que ir a un instituto bíblico. Nos preparamos para la gloria y la honra de Dios, para servir y ser mejores servidores, amén. Pero para usted contar las maravillas y las grandezas de Dios, no necesita ir a un instituto bíblico. Para usted evangelizar a alguien, solo debe contar las grandezas de Dios, glorificar y exaltar a Dios. Vamos a encontrar algunos hombres como este, necios, que van a decir, yo no creo en el evangelio, eso es una religión más, eso es pura mentira. Hace más de 2000 años están diciendo que Cristo viene y nada que viene. Pues usted y yo debemos de salvar nuestra responsabilidad y ser conscientes que vamos a encontrar como hombres y mujeres necios. Mire, este hombre dijo, aquí el Señor dice, le refiere una palabra diciendo, la verdad, un hombre rico había producido mucho. Por eso la Biblia dice que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces dijo este hombre, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mire, hay gente que tiene tantas posesiones materiales, económicas, y en vez de disfrutar la bendición de Dios, compartiendo la bendición con la familia, con los hermanos. La Biblia nos habla y nos en un tiempo, en el libro de los Hechos, el capítulo 5, donde los apóstoles, las personas que tenían sus propiedades, vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Cuando dice a los pies, no es literal, tirarlo al suelo a los pies de un siervo, no. No. Cuando dice que lo ponían a los postes, era a los pies de ellos, era a la disposición de ellos. No era tirarlo al suelo.
o a los pies no. Y dice que Ananías y Zafira, teniendo una propiedad extra, decidieron venderla, pero le mintieron al Espíritu Santo. Qué bueno que nosotros, en vez de atesorar tanto, podamos no solamente respaldar primeramente la obra de Dios, honrar al hombre de Dios, no por imposición, sino por deseo y voluntariamente, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero también compartir el pan con el necesitado, compartir la bendición con aquellos que están pasando momentos difíciles. Ah, no, pero no son creyentes, no importa. La Biblia dice que el que da al pobre, a Dios le presta. ¿Y usted cree que Dios se queda con algo? No, Dios siempre retribuye, pero no lo hagamos por interés. Y este hombre tenía y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Imagínense. Y dice, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Y hay gente que empieza a tener, y esto se ve lamentable y tristemente aún en muchas congregaciones y ministerios que tienen tantas posesiones, que tienen tanta riqueza, y al pobre muchas veces le dan migajas. Qué triste. Qué triste, y a veces no se justifican en unos versículos. Alguien le escuché decir por ahí en una ocasión, pero si Job tuvo tantas, 7,000 ovejas, yo apenas tengo 200. Oiga, no, pero es que aquí nos está contando Dios, es algo maravilloso que le aconteció a Job. Pero a ese varón no le pasó lo que le pasó a Job, para que haga esa comparación. Pero regresemos nuevamente. Y el 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come y regocíjate. Voy a esperar que acumule dinero para meterlo en un CDT y vivir del interés. No es malo, pero hagámoslo uno sin dejar de hacer lo otro. Sirvámosle al Señor, llevemos la palabra de Dios. No importa si nos rechazan. No nos están rechazando usted y a mí, están rechazando. En caso tal, sería el Señor. Y diré, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. Pero tremendo quien le respondió a este varón. Pero Dios le dijo, no se lo mandó a decir. Dios le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Para quién va a ser todas esas posesiones materiales? ¿Para quién va a ser todos esos títulos que está esperando graduarse y capacitarse y no salimos a predicar la palabra o a llevar el mensaje de salvación? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mire, ¿sabe cómo podemos ser usted y yo ricos para con Dios? Buscando su presencia, leyendo su palabra, llenándonos del Espíritu Santo, viviendo en santidad para la gloria y la honra de Dios, y obedeciendo a ese mandato maravilloso de predicar las buenas nuevas de salvación, de no acolitando el pecado, de llevar siempre para la gloria y la honra de Dios, a confrontar sabiamente al hermano, a la hermana, al familiar que esté viviendo lo incorrecto. Tal vez en algún momento Dios va a tener que usarnos fuerte. No le dé temor. Hay que tener carácter para la gloria y la honra de Dios. Si se molestan, ¿qué es mejor? ¿Que se molesten porque le digamos la verdad? ¿O que se molesten con nosotros porque les mentimos? ¿O sabíamos la verdad y nunca les dijimos la verdad? Que Dios tenga misericordia de usted y de mí para la gloria y la honra. Y para concluir, hay que tener cuidado con la insensatez, porque la necedad y la insensatez van relacionadas y van casi que de la mano, son parientes. Y yo quiero que me acompañe un momentico allí a Mateo, el capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender. Usted me dirá, no, yo ya he leído esa porción de la palabra, ya he escuchado, ya me la sé. Oiga, pero ¿qué? Déjeme que Dios quiere hablarle algo hermoso y maravilloso esta noche. Quiere recordarle posiblemente lo que usted ya sabe, pero quiere enseñarle también algo y quiere confrontarle para la gloria de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las 10, por supuesto. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Recuerde que todas se durmieron, las 10, pero también todas las 10 se levantaron al escuchar el clamor: viene el esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No podemos echarnos, como dijo alguien por ahí, la abuela, más exactamente, a las petacas. Ah, no, yo llevo tantos años en el Evangelio, yo ya soy servidor, yo ya conozco la palabra. Mire, quiero decirle que por más que usted y yo leamos la Biblia todos los días y oremos, cada día vamos a aprender más de las Sagradas Escrituras. Por eso le decía hace un momento, usted ha podido leer esta porción de la palabra, pero quiero compartirle lo que Dios me regala para la gloria y la honra de su nombre. Entonces el reino de los cielos es semejante de vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Aquellas mujeres sabían, ¿cuántas? 10, que debían de ir a recibir al esposo. Todas las 10 sabían, como usted y yo, todos hemos escuchado que Cristo va a venir, que un día tenemos que partir de esta tierra e ir a darle cuentas a Dios. Allí delante de Dios no vamos a tener ninguna excusa que valga, ninguna. Si no hemos hecho lo correcto y lo justo delante de Dios, no vamos a tener ninguna excusa. Allí lo que tenemos que esperar y confiar que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mire, ¿cuál es una persona insensata? Esa persona insensata es aquella que no se congrega. Esa persona insensata es aquella que no lee la Biblia diariamente, que no ora diariamente. Esa persona insensata es aquella que no toma las riendas en su hogar como líder, si es el hombre o si es la mujer, de hacer un devocional con sus hijos, de amonestarles si están haciendo algo incorrecto, indebido. Esas personas insensatas son las que no anhelan la presencia del Espíritu Santo, porque aquí el aceite representa al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Recuerde que es el Espíritu Santo el que le va a entregar la iglesia a Cristo en los cielos, en los aires. Es el Espíritu Santo. Y si no estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo nos va a identificar el Espíritu Santo? Sigue diciendo el 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Mire, la prudente, el cristiano prudente, es el que está cada día santificándose para Dios. El que procura estar preparado, como dijo un siervo del Señor. Planeemos como si Cristo demorara en venir, planeemos servirle, planeemos llevar el Evangelio, pero estemos preparados como si viniera esta noche. Y como le dijo Dios a aquel hombre insensato, necio, y si hoy vinieran por tu alma, si fuera el tiempo de partir tuyo y mío hoy, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? Y si no estamos preparados, sigue diciendo el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas, las 10. Las 5 sensatas se acostaron confiadamente que ellas estaban preparadas. Pero las insensatas se acostaron creyendo que el esposo iba a tardar.
Como muchos dicen, no, Cristo todavía tarda. Hace más de 2000 años que están diciendo y yo no creo. Mire, estamos en tiempos peligrosos. Se acerca la venida de Cristo. Lo que viene, escúcheme, el amor de Cristo es lo que digo. Lo que viene a partir del año entrante es más apretón. Cada día va a estar más cerca la venida de Cristo. Y el 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salir a recibirle. Hoy nos da el privilegio, Dios, de a través de estos medios, de predicarle, decirle a la gente, prepárate porque Cristo viene. Pero si la gente no se apercibe a prepararse, es responsabilidad de cada uno. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Mire, ¿sabe por qué mucha gente? Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3 nos habla de la siguiente manera. Y dice, el que tiene oído para oír, le parafraseo, porque las 7 iglesias, el Señor le dice lo mismo. Pero a 3 de ellas les habla de una manera diferente, pero a todos les confronta, le dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces yo me pregunté y le dije, Señor, pero ¿cómo? Todos tenemos oídos. Sí, pero hay que oír la palabra en el Espíritu. Porque la fe viene por el oír y el oír por fe. Tenemos que tener fe y oír en el Espíritu. Por eso aquellas mujeres insensatas e imprudentes no escucharon la voz de Dios, porque no estaban preparadas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Miren, ¿sabe cómo se le empieza a apagar la lámpara a un cristiano? Con las pruebas, las luchas, ante todo el descuidarse y no buscar a Dios, no refugiarse en su palabra, confiarse que porque lleva 10 años, que porque es de niño, o porque es servidor, o porque tiene título, entonces no se humilla delante de Dios. Todos, absolutamente todos debemos humillarnos delante de Dios y buscar la presencia de Dios. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea, aquí nos está dando la oportunidad el Señor, a usted y a mí que aún estamos aquí, de llenarnos de la presencia de Dios, de humillarnos delante de Dios, que si tenemos que arrepentirnos, lo hagamos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el juicio empieza por casa. Y si empieza por casa, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Y hoy en día, lamentablemente, el mensaje del arrepentimiento y en contra del pecado y a favor de la santidad y la santificación escasea. Hoy en día son entretenimientos, son shows, son mercadería, una cosa y la otra. Ya le ponen hasta precio a cada servicio. Ya le ponen precio y se justifica. No, es que es un aporte, 50,000 pesos. Están cobrando el descaro tan tremendo por un evento. Bien sea de damas, 60 los adolescentes, y bueno, y ni se diga de ahí para allá. Oiga, qué descaro. ¿Y sabe por qué la iglesia cae en este error y en este jueguito, en esta mercadería? Por no conocer la palabra de Dios, por no estar preparado. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero, gloria a Dios. Después vinieron el 11. Todas las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Después vinieron ¿quiénes? Las cuales las insensatas. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Mire, hay mucho creyente que triste y lamentablemente se va a quedar del arrebatamiento. Que Dios tenga misericordia y no seamos usted y yo, porque Dios nos está hablando hoy, nos está dando la oportunidad para que enderecemos nuestros pasos, para que busquemos al Dios del cielo, para que nos humillemos delante de su presencia. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo diciendo, de cierto digo, no os conozco. Recuerden que la Biblia nos habla que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, pusimos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y Dios le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. No os conozco, nunca os conocí. El 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Por eso es importante que usted y yo nos estemos preparando continuamente para la gloria y la honra de Dios. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a darle gracias por este tiempo y por este tema y por su palabra. Padre, muchas gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por esta enseñanza, por esta reflexión de bendición. Te pedimos que nos ayudes, Dios de la gloria, a reflexionar, a reaccionar, como tu palabra dice, Señor, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Le digo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Señor, que haya un despertar en nosotros como iglesia para santificarnos, pero también para predicar tu palabra, para amonestar, para llevar el mensaje para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, fortalécenos, aliéntanos, quebranta el temor, quebranta el miedo, quebranta todo aquello que no es tuyo, Señor, y permítenos gozarnos, permítenos regocijarnos en ti, Dios del cielo. Danos la gracia, la sabiduría y el respaldo para llevar las buenas nuevas de salvación. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, que el Dios del cielo les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. No sin antes recordarle, para la gloria y la honra de Dios, nuestro lema de reflexión, de bendición. En esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Bendiciones para todos. Que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Dios les bendiga. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros.